Información de último minuto y grave. Una bomba Molotov manipulada por estudiantes en un baño explotó en el Internado Nacional Barros Arana. Hay 20 personas heridas y 4 están en riesgo vital. Patricio Angulo se encuentra ya para contarnos más antecedentes. Pato, muy buenas tardes. Sí, un hecho gravísimo que ocurrió al interior de las dependencias del INBA en la comuna de Santiago. Les vamos a mostrar imagen también en vivo de lo que ocurre en el exterior con todavía presencia policial. Hay diligencias que se están desarrollando al interior por parte de equipos especializados de carabineros del Lavocar que ya inician esta investigación para determinar las circunstancias en las que ocurre este hecho, en el que ya se ha actualizado. Ha habido un nuevo parte médico sobre la cantidad de lesionados. Son 35 alumnos los que han resultado con distintos tipos de lesiones o heridas a raíz de esta explosión que se genera al interior de un baño. Se debe determinar exactamente por qué razón. Lo que ha informado ya Bomberos hace algún instante es que al interior de ese baño se encontró un almacenamiento con botellas, algunos bidones con combustible. Hay que ver por qué razón se genera esta reacción donde aparentemente esto pudo ser por la emanación de gases, vapores, se produce esta inflamación que alcanza a este grupo. Se trataría todo de ellos de estudiantes, quienes son alcanzados por esta explosión, el fuego, resultan con distintos tipos de quemaduras. De estas 35 personas, de estos 35 jóvenes, hay 11 de ellos que han resultado con lesiones de gravedad y hay 4 a su vez quienes están en una condición crítica. Aparentemente estarían ellos con condición de riesgo vital, internados en distintos centros asistenciales, todos ellos acá en la región metropolitana, donde fueron trasladados, algunos de ellos a la ex posta central, a la posta 3, el Hospital San Juan de Dios, a la Mutual de Seguridad, otros que han sido derivados a otros centros, como por ejemplo algunos SFAM cercanos. Ya se ha consolidado al menos esa cantidad de lesionados que se había señalado inicialmente, podrían ser 20, pero ha aumentado considerablemente. Hay diligencias que está desarrollando Carabineros al interior del Lavocar. Quienes llegan al lugar ahora trabajan donde se genera esta explosión. Lo que se había señalado en algún momento es que se estaba manipulando alguna suerte de bomba incendiaria o bomba Molotov. Aquello no ha quedado por ahora establecido. Sí, lo que nos señala Bomberos que tuvo acceso al lugar, que se encuentran con un sitio donde había almacenado botellas, algunos bidones aparentemente con combustible, y la acumulación de gases o de vapores es lo que habría originado esta inflamación que alcanza a este grupo de estudiantes, quienes, según se ha indicado además, aparentemente ellos, algunos, estaban portando algunos trajes u overoles blancos. Todo esto en el contexto de una aparente manifestación o protesta que pretendían desarrollar. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho Carabineros con respecto a los primeros antecedentes que se han ido recabando en el lugar. Preliminarmente se mantiene la información que durante el transcurso de la mañana una cantidad no determinada de alumnos se encontraba en el interior del establecimiento educacional y se efectuaban ya los preparativos para poder salir del recinto y efectuar desórdenes y lanzamiento de elementos contundentes y artefactos explosivos en la vía pública. Es así que en este contexto, mientras los alumnos se encontraban en el interior de la dependencia, principalmente en la sala de baños, es donde efectúan la manipulación y preparación de artefactos incendiarios. De esta forma es que por circunstancias que se desconocen se produce una explosión de estos artefactos provocando quemaduras diversas en gran cantidad de alumnos que se mantenían en el interior de la sala de baño. Pero al momento se mantienen 20 alumnos que se encuentran lesionados, de los cuales 4 se mantienen en riesgo vital con quemaduras de entre un 20 y un 30% de su vía respiratoria. Bueno, y precisamos y actualizamos esta información, eso es lo que informaba Carabineros hace ya algún momento, de manera preliminar, con esos 20 lesionados, ha aumentado a 35, pero la cantidad de estudiantes o jóvenes que han resultado con lesiones de extrema gravedad, que estarían con riesgo vital, son 4. Se mantienen estos 4 estudiantes internados con una condición bien compleja desde el punto de vista de salud, podría haber afectado incluso sus vías respiratorias.
Todo esto luego de esta explosión que se genera, que a su vez produce un amago de incendio. Es por esa razón que concurre además personal de bomberos a este lugar, los equipos de emergencia, personal del SAMU para asistir rápidamente a los lesionados y sobre todo a quienes tenían lesiones de mayor consideración. Entendemos además que hay otras apoderados, adultos, que trasladaron por sus medios a otros estudiantes que manifestaban o tenían lesiones de menor gravedad, y ya posteriormente se ha consolidado esta información, se recaban los antecedentes y se llega a este número de 35 jóvenes que han resultado con distintos tipos de lesiones afectados por estos hechos que ocurren al interior del Internado Nacional Barros Arana en la comuna de Santiago. Vamos a escuchar enseguida qué es lo que nos han dicho algunos estudiantes. Hay alumnos que se refirieron a esto que ha ocurrido durante la mañana, en donde les recordamos, hay un grupo de estudiantes quienes son alcanzados por una explosión que se debe determinar cuál es el origen y causa finalmente. Una de las hipótesis tiene relación con esta emanación de gases o de vapores al interior de este baño donde se almacenaba combustible. Sí. Y fue, yo creo que en el peor baño posible como para hacer esto, en donde había un pasillo muy angosto y muy poca salida, una o dos con salida, pero fue como en el peor lugar que se puede haber hecho esto y que vaya a ocurrir todo esto. Lo que ocurre todo el año son petardos, siempre petardos, celebrar, conmemorar. Pero no pasa más de ahí. Sí, no pasa más de ahí. Por lo que sé, habían dos tipos de grupos, los que se celebraban y los que iban a salir a cortar calle, a tirar molotov afuera. Y el grupo que iba a salir a cortar afuera, se le salió del control. Porque los que solamente celebraron, al tiro se sacaron y desaparecieron del grupito. Bastante chocante, igual por suerte ningún amigo cercano salió afectado físicamente, todos salimos afectados psicológicamente. Y la verdad, bastante chocante. Yo intenté ayudar de alguna forma buscando un extintor, no encontré. Se supone que había uno, pero no estaba a la mano. Claro, es tremendo ahí lo que nos estás mostrando y contando, Pato. La verdad que incidentes de estas características con estudiantes heridos por manejar este tipo de artefactos ya ha ocurrido en el pasado, en el Liceo de Aplicación, en el Instituto Nacional, pero nunca con esta magnitud. Y además, yo creo incluso por lo que tú estás relatando, Pato, podría haber sido incluso peor por el lugar donde esto ocurre, por el incendio que se genera después. ¿Qué pasa también ahí con los docentes o quienes trabajan en el colegio, que también podrían haberse visto afectados? Claro, un espacio, un lugar muy reducido, este baño donde quienes han tenido acceso a ese lugar señalan que había un almacenamiento o depósito de algunas botellas y bidones con combustible. Se debe determinar qué líquido es el que finalmente se estaba almacenando allí. Hemos visto en otros momentos, en otras ocasiones, hechos en donde estudiantes o jóvenes que participan de protestas manipulando bombas incendiarias han resultado lesionados, pero ha sido en circunstancias en que generalmente están ya manipulando un artefacto incendiario con sus manos, una bomba molotov, prenden la mecha y son alcanzados por el fuego. Esto es completamente distinto hasta ahora porque es en un lugar donde tenían este depósito aparentemente de este líquido acelerante o estos combustibles para poder cargar estas bombas molotov o fabricar estas bombas molotov que se produce este incidente donde se señala de una explosión que se genera allí. Hay que determinar por qué es lo que lleva finalmente a esta explosión y que a su vez produce este incendio o amago de incendio. Tenemos más declaraciones porque han hablado también bomberos, la Subsecretaría de Prevención del Delito, que se han referido a estos hechos. Al interior del colegio INBA y a la llegada nos percatamos que existían múltiples personas lesionadas, alumnos mayoritariamente, entre 15 y 18 años, los cuales presentaban heridas de diversa consideración. Después de realizar triage y analizar en conjunto con personal del SAMU, se logró llegar al catastro final de un total de 35 personas que presentan lesiones, 11 de ellas son de gravedad, 24 de estas fueron atendidas en el colegio por personal de SAMU y bomberos, y fueron trasladadas posterior a los centros asistenciales. 11 fueron trasladadas por profesores del establecimiento, personas que se encontraban acá, por lo cual se estaban analizando cuáles son sus lesiones,
Hasta ahora y de forma preliminar podrían ya superar los 20 o 25 lesionados. Se desplegan distintos medios de emergencia. Al lugar llegaron más de 17 ambulancias y servicios de salud a prestar la asistencia necesaria, 13 de ellas provenientes del SAMU. De esta información preliminar estamos hablando que más de 25 preliminarmente estarían lesionados y preliminarmente contamos con 3 casos que serían de máxima gravedad y también un cuarto que está con lesiones bastante graves. A las 11 de la mañana nos enteramos por el SAMU de este accidente múltiple, por lo tanto nos pusimos a disposición de ellos y además mandamos una ambulancia nuestra al sitio del incendio. Luego de 15 minutos recibimos 4 pacientes por el SAMU en nuestra urgencia y 1 en nuestra ambulancia. Por lo tanto recibimos 5 pacientes, todos con diversas quemaduras de diversa consideración. Aparentemente todos alumnos del colegio o por lo menos son 2 de 18 años y 3 menores de edad. De los 5 pacientes que llegaron, 4 están en extrema gravedad y 1 se mantiene grave. Todos están siendo evaluados por nuestros médicos, que tenemos vasta experiencia en este tipo de pacientes. 3 ya pasaron por pabellón y probablemente los 5 quedarán en unidades de cuidados críticos. Bueno, una situación gravísima que ha ocurrido al interior del INBA, el Internado Nacional Barros Arana. Se debe determinar la causa exacta, el origen. Ya está claramente determinado cuál es el lugar donde se produce esta emergencia, este incidente donde se ha señalado primero de la manipulación de artefactos incendiarios, luego del almacenamiento de botellas o bidones con combustible. Hay que determinar si hubo alguna suerte de chispazo o se estaba manipulando ya fuego o si fue producto de los vapores propios de estos gases a raíz de estos combustibles que estaban almacenados allí, que se genera esta explosión inicialmente y luego este incendio que alcanza las llamas a estos jóvenes. Son 35 quienes han resultado con lesiones, 11 de ellos con lesiones de gravedad, hay 4 en condición de riesgo vital. Vamos a ver ahí qué es lo que van informando durante las próximas horas con respecto al parte médico, el estado de salud de estos jóvenes. Un hecho sin duda que llama a prestar especial cuidado y que manifiesta cuáles son los riesgos de manipulación de las bombas incendiarias o el almacenamiento de combustible, particularmente al interior de recintos educacionales donde ha ocurrido durante el último tiempo este tipo de manifestaciones. Vamos a ver si es que hay más actualizaciones, ¿no?, del estado de salud de estas personas, de estos estudiantes. Lo cierto es que las imágenes son bien elocuentes, hay imágenes de cómo quedaron los baños después de esta explosión. La verdad es que fue algo gravísimo, así que estamos muy atentos, Pato. Cualquier información nueva, tú nos interrumpes y volvemos contigo. Muchas gracias.